Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes y buenos días, dependiendo de la región. Estamos en esta sesión para entrevistar a Jaime Criales. Él es el director de 3 millones de habitantes, una ciudad que ha hecho enormes esfuerzos en los últimos 10 años de las tasas de pobreza, reduciendo la brecha, por ejemplo, que la separa de la capital del país, Bogotá, ¿no? Una ciudad donde si uno mira los indicadores de cobertura de servicios públicos, por ejemplo, agua, alcantarillado, los indicadores sitúan tasas de acceso por encima del 99, 97%, una ciudad donde los esfuerzos en materia de cobertura de servicios de electricidad, gas, llegan a ser casi universales y donde también desde el punto de vista del acceso a Internet, por ejemplo, en hogares, está dentro de las 5 ciudades de mayor penetración de este servicio en el país, ¿no? Una tasa que de todas formas, a pesar de los avances, plantea retos importantes. Por ejemplo, son cerca de 19% de los hogares que en esta ciudad tienen una conexión de acceso a banda ancha fija. Esto deja y plantea, como lo hemos venido discutiendo en estos 2 días, retos importantes. Acabamos de concluir un panel fenomenal sobre cómo la conectividad, cómo la digitalización a servicios y a bienes que en ausencia de dicha conectividad pues estarían aislados y imposibilitados para el grueso de la población. Estudios recientes, por ejemplo, el Departamento de Economía de la Universidad del Norte, con sede en la ciudad, plantean cómo el COVID puede afectar, por ejemplo, estas ganancias sociales en reducción de pobreza, cómo, por ejemplo, pueden haber pérdidas importantes en empleo derivado del COVID. Y por eso quisiera empezar con esta primera pregunta, Jaime, fundamentalmente para discutir en los próximos 15 minutos. En este contexto de avances y de riesgos que plantea el COVID, ¿cuáles son las oportunidades para una ciudad del tamaño y de la envergadura de Barranquilla en materia de digitalización para ser más resiliente, para reducir y avanzar en brechas, en reducción de las brechas digitales? Bienvenido, Jaime, y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente, una de las pocas cosas buenas que dejó o que está dejando la pandemia o la emergencia sanitaria por COVID como tal, es que básicamente hubo una obligación a empezar una transformación digital. Y no es solamente de la ciudad de Barranquilla, sino en el entorno mundial. Esto nos ha dejado un aprendizaje que muchos procesos, tanto en el sector público como en el privado, podían funcionar de otra manera. Y en las entidades del Estado podíamos hacer mucho más hace tiempo. Básicamente, lo que hay que aprovechar es esta inercia que llevamos del proceso de digitalización de trámites, procedimientos y procesos, tanto en la infraestructura pública como en la privada, buscando un proceso de centralización de actividades. Si nosotros podemos llegar a un proceso de centralización con el uso de la tecnología y de las telecomunicaciones, nos vamos a volver un entorno resiliente. ¿Por qué? Porque básicamente esta abundancia de información que empezamos a obtener en tiempo real va a generar un histórico en el cual yo podría tener estrategias a futuro, generar además de estrategias, algunos horizontes, y además de eso podría incluso empezar en un futuro no muy distante a predecir comportamientos y a predecir acontecimientos en las ciudades como tal.
yo pienso que estamos cerca de poder consolidar la ciudad, tal como lo comentaste. Esta es una ciudad que básicamente ha empezado a estrechar brechas, tanto en la infraestructura pública, y ahora muy seguramente vamos a empezar a bajar las brechas tecnológicas como tal. Somos de las ciudades que mayor tenemos penetración de banda ancha en la ciudad, en el país, pero pensamos en la administración que no es suficiente. Entonces, al no ser suficiente, pues obviamente estamos hablando con los operadores de servicios en cómo facilitamos la estrategia de despliegue de infraestructuras en tecnología para que la población tenga un mejor acceso a las telecomunicaciones y a las plataformas. Obviamente salvaguardando o teniendo en cuenta pues su situación económica como tal. Quisiéramos tener en la ciudad fibra neutra por toda la ciudad, pero somos conscientes que los presupuestos de países como Colombia, como tal, que no son países del primer mundo, sino de en vías de desarrollo, no tenemos esos presupuestos para poder generar una fibra neutra. Pero sí podríamos pensar en buscar alternativas, el cual me garanticen una cobertura medianamente aceptable en la ciudad, ya sea obviamente la naciente Internet de las Cosas, una red pública sectorizada en los sectores más vulnerables de la ciudad, y obviamente un acompañamiento con el gobierno nacional hacia las construcciones de red de fibra neutra. Básicamente eso es lo que está en Barranquilla proyectado. Muy bien, Jaime. Y ese tema de reducción de la brecha digital, expansión de conectividad, uno de los objetivos centrales de la administración, quisiera conectarlo con lo que justamente acabamos de discutir en el panel, ¿no? La conectividad es un medio, no es un objetivo, es un instrumento, es una herramienta sin la cual pues no se habilita toda la oferta de servicios digitales que se venían comentando. Entonces, quería preguntarle desde la perspectiva de la ciudad, ¿cómo esta brecha digital, el avanzar hacia el cierre de lo que usted llama brechas tecnológicas, pues habilita la reducción también de otras brechas sociales, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esa oportunidad desde lo digital hacia lo social? Ok, la experiencia nos dice que con la adopción de tecnología y de telecomunicaciones en un entorno donde se aplica, hay incluso un incremento del PIB, alrededor del 0.6%. Esto obviamente se da porque a la medida que se cierre la brecha digital, va a contribuir acompañado de estrategias de capacitación en la gente, de capacitaciones de estas personas, se generarán emprendimientos. Y estos emprendimientos tienen que ser acompañados, obviamente, por incubación de ideas. A la medida de que esto suceda, pues la población tendrá muchas más ideas de emprendimiento y contribuir y hará una contribución al cierre de la brecha social, mejorando obviamente los ingresos de las poblaciones más vulnerables. Ya lo vimos, incluso la semana pasada tuvimos visita del ministerio. Hay un programa del ministerio con la alcaldía de Barranquilla que es subsidiar conexiones de internet de banda ancha, y básicamente lo que encontramos es que muchas de estas familias iniciaron un negocio propio a raíz solamente por tener una conexión. Empezaron negocios de comidas, otras hacia artesanías, los liberaron por redes sociales y se están manteniendo de esto. En esta pandemia es muy gratificante saber que muchas personas que perdieron su trabajo como tal pudieron encontrar la forma de sostenerse, y gracias a las conexiones que se generaron subsidiadas como tal. Muy pertinente, sobre todo con base en lo que se presentaba ayer en el reporte, por ejemplo, de la OECD, Transformación Digital para una mejor reconstrucción,
se hablaba del riesgo, por ejemplo, que implicaba el COVID en materia de pérdida de empresas, algunas cifras, por ejemplo, cerca más del 20% en lo que era pequeña y mediana empresa. En materia de reactivación económica, como comentábamos, la oportunidad de emprendimientos digitales, ¿qué oportunidades o cómo esta mayor digitalización abre espacios para políticas o iniciativas desde la alcaldía en materia de reactivación económica? Básicamente, desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, en conjunto con la Dirección de Tecnología de Ciudad, estamos mirando estrategias para las empresas pequeñas, para pequeñas y medianas empresas, adopten plataformas de e-commerce como tal. Además de eso, un plan de capacitación a la población general y a estas compañías sobre el uso de herramientas tecnológicas para marketing y obviamente para marketing y venta como tal. Básicamente nosotros estamos apostando a que este sector productivo, que en realidad es mayor como tal, en estas ciudades de mediano calibre como Barranquilla, este sector productivo aporta mucho a la economía. Tenemos claro que si le brindamos las herramientas y la capacitación, ellos mejorarán definitivamente sus ventas como tal y su situación económica. Eso estamos completamente seguros de que va a suceder. Así es y así lo esperamos. Jaime, me devuelvo un poco al principio, hablaba de Internet de las Cosas, ¿no? También entendemos, hay una iniciativa de la alcaldía, de la administración, de avanzar, por ejemplo, hacia ese concepto de ciudad inteligente, ¿no? Esa ciudad que usa la tecnología para, de alguna u otra forma, administrar mejor la ciudad, pero también ofrecer mejores y mayores servicios a los ciudadanos, a las empresas, ¿no? Conectando diferentes oficinas de la administración. Este concepto vemos también que hay, por ejemplo, iniciativas importantes en lo que es edificios conectados, redes de sensores en la ciudad, por ejemplo, que habilitan sensores para gestión de la energía, también lo que implica el control, ¿cierto?, de algunos puntos donde se concentra el crimen. Este concepto de estándar, de ciudad inteligente, del IoT, del Internet de las Cosas, me parece muy interesante y si nos pudieras profundizar cuál es la visión que tienen, hacia dónde va Barranquilla, cómo se perfila en el corto plazo en ese sentido. Ok, Barranquilla, bajo el concepto de la actual administración, tiene muchos componentes de ser una Smart Cities, pero desde el punto de vista de los servicios que se ofrecen al ciudadano. Pero el defecto de la mayoría de ciudades, y no solamente de Barranquilla, es que no hay una centralización de servicios. Tienes todos estos elementos de amoblamiento urbano, por lo menos luminarias, semáforos, circuitos cerrados de televisión, sistemas ambientales, sistemas de parking en vía, y básicamente ninguno se habla. La estrategia de ciudad será generar un espacio en donde todas estas tecnologías se integren como tal, inicialmente en espacio y después en manejo de bases de datos y de software para poder generar una implementación de optimización de ciudad. Y para eso es muy importante, primero, sentar las bases en que la ciudad debe estar conectada. Si nosotros no podemos generar un Internet ciudad o una red ciudad como tal, haciendo uso de las tecnologías que están en el mercado y las posteriores nacientes, estamos hablando en un futuro cercano, en 2 años, algo como 5G, estamos mirando cómo hacemos unas pruebas de 5G en la ciudad, Wi-Fi extendido, fibra propia, incluso conexiones 4.5 LTE, tan pronto hagamos esa unificación, lo posterior será alimentar todos esos servicios. Que el sistema de semaforización se hable con el sistema de emergencias de la ciudad. Que el sistema de semaforización lea los sensores que tenemos en las luminarias de la ciudad. Igualmente, mirar
cómo está el tema de la delincuencia, cruzarlo también con temas de alumbrado público. Todas estas cosas, pues, primero va a ser una optimización de la ciudad, segundo va a haber un ahorro de dinero en todo el mantenimiento de la ciudad como tal, y tercero nos va a generar una gran cantidad de información que puede utilizarse para tomas de decisiones en tiempo real y tener un archivo histórico para hacer después unas predicciones y unos planes que en este momento ninguna ciudad tiene como tal. Hacia allá va Barranquilla. Muy bien, el uso de los datos, procesamiento de los mismos, almacenamiento de los mismos, toma de decisiones. Muy interesante, un centro integrado de operaciones que conecte, que centralice la ciudad. Muy, muy interesante. No sé si ya para ir cerrando, quisieras comentar algo adicional. Ya estamos Sí, completando los 15 minutos, pero bueno, abierto lo que quieras comentar. básicamente, así como hablamos de software, de hardware como tal, pues también estamos en un proyecto, obviamente lo que se llamaría un ciudadano único. Este ciudadano único es que básicamente los entes territoriales no conocen mucho a sus ciudadanos. Entonces la idea es que nosotros vamos a hacer una centralización, así como es de la oferta, es de la información de nuestros ciudadanos. ¿En qué sentido? En la mayoría de ciudades, incluso del país, existen muchas bases de datos y tampoco se hablan entre ellas. Nosotros como ciudad vamos a hacer una consolidación de estas bases de datos utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder ver cómo llegamos al ciudadano. O sea, primero conocer quiénes son los ciudadanos y qué comportamientos tienen esos ciudadanos para ver cómo llegamos, como nuestra oferta de ciudad, mejorar la calidad de vida de cada barranquillero como tal, en el entorno. La idea es que es tan ambiciosa, pues obviamente como el sistema de control de ciudad, creemos que si podemos saber cuáles son las necesidades y el estatus actual de cada barranquillero, la administración podrá de alguna forma generar algunas estrategias apuntadas a estas poblaciones con estos problemas y generar los programas que necesita el ciudadano como tal, y no tomar decisiones obviamente basados simplemente en la percepción, más no en la información. Muy bien, creo que es un excelente abrebocas para lo que viene en los paneles eh, siguientes en materia, por ejemplo, de Smart Cities. No quiero dejarlo ir sin hacer una pregunta. La coordinación entre lo local y lo nacional, ese diálogo entre el Estado nacional, la administración subnacional, municipal, ¿qué se puede aprovechar ahí? ¿Qué barreras? ¿Qué podemos explotar ahí? Efectivamente, una ciudad no hace esto solo. Debe haber una participación del gobierno nacional. Y nuestra experiencia es que el gobierno nacional, en toda su oferta regional, está ayudando a las ciudades. Después de que el proyecto se ha encaminado a dos cosas. Primero, mejorar la calidad de vida pues, de las personas de estratos bajos. Estamos hablando que hay una estratificación en Colombia de estratos 1 y 2. Y segundo, que garantices que hay una adopción de tecnología con algún valor agregado, sea capacitación o formación. El gobierno nacional de Colombia está presto a hacer cofinanciamiento de estos programas como tal. Aquí lo importante es que ciudades como Barranquilla, que tienen un área metropolitana de alrededor de 5 municipios, no solamente mira Barranquilla, sino de pronto se vaya un poco más hacia arriba y mire cómo estos modelos pueden adoptarse en estos municipios, que son pequeños como tal, pero que sus problemas o sus variables también impactan en la ciudad. Entonces siempre es importante no quedarse simplemente en los límites de la ciudad, sino que está pasando alrededor como tal. Irse como áreas metropolitanas al gobierno nacional a mostrar un plan de región. Cuando eso sucede, yo pienso que efectivamente el gobierno nacional adoptará las políticas y adoptará los beneficios como tal hacia una región en particular.
de verdad la experiencia con el ministerio es inmejorable. El ministerio tiene abiertos los canales de comunicación con todas las ciudades, no solamente con Barranquilla, y genera incluso mesas de concertación periódicas. Lo que se está viendo a nivel de tecnología en el Ministerio de Tecnología es algo que no se haya visto en los últimos años, el apoyo que está generando a las ciudades. De verdad, es una situación que ha mejorado mucho. Muy bien, Jaime Criales, director de tecnología de la Alcaldía de Barranquilla, experto conocedor de esas oportunidades, creo que nos ha dejado un panorama muy claro de brecha digital, reactivación económica, servicios digitales, ciudadano digital, articulación entre lo nacional y lo local. Mil gracias, Jaime, muy buenos tus puntos y le damos paso a la siguiente sesión. Gracias. Mucho gusto, con gusto. Hasta luego.